Bueno, que no es otra cosa que pues, aprender cosas, investigar, tener curiosidad, y eso al final es lo que hacemos en un instituto, lo que hacemos en un centro educativo. Los profesores estamos encantados de generar este entusiasmo, esta ganas de aprender, y también que sepáis que yo sé que esto es un esfuerzo suplementario, es un esfuerzo extraordinario por nuestra parte, no forma parte del currículum ni de castellano ni de ninguna otra asignatura. La película narra la vida de Ceci, cuando vivía en el sur trabajando en unos campos de algodón con su familia. Un día el dueño de estos campos violó a su madre y como su padre se quejó, lo mataron. Desde ese día, Ceci empezó a formarse como criado en la casa de la plantación. Armado con estas nuevas habilidades y preocupado por su... Esta película está basada en hechos reales que, como he dicho, pues tratan sobre el asesinato de 3 activistas que luchan por la integración racial. Que demuestra perfectamente el estado de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, donde esta vez el nazismo provoca un auténtico genocidio sobre estos. Que va sobre las dictaduras y los regímenes dictatoriales. El profesor llega y en la primera clase habla con los alumnos y los alumnos dicen que no creen que podrían llegar a otro régimen totalitario en Alemania porque ya han aprendido, porque saben que lo hicieron mal. Entonces el profesor como que propone una actividad que es hacer como un régimen dictatorial en clase. Más que un régimen dictatorial, lo propone como una actividad en la que hay un jefe de clase y todos en la clase llevan unos signos, se comportan de tal manera, piensan esto. De una mujer que conoce a un hombre que es pintor, pero que este no tiene ningún éxito, ¿vale? Entonces se van conociendo y ella llega un momento que se enamora de él, ¿vale? Estuvieron juntos y tal, y ella entonces empezó a pintar, ¿vale? Empezó a pintar, pero él empezó a ver que ya tenía éxito y empezó a atrapar su idea, ¿vale? Y a atrapar sus cuadros. Y empezó a poner su nombre en los cuadros, así, ¿vale? Y empezó a robarle su identidad. Sí. A ver, supongo todos habréis visto la película Ágora, es súper famosa, ¿no? Se sitúa un poco en tiempos en que la religión cristiana empieza a imponerse, ¿no? Está la filósofa y científica Hipatia. Hipatia, digamos, la querían emparejar con hombres, ¿no? Querían casarla y ella se negaba, porque, digamos, su verdadero amor era la ciencia, la filosofía, ¿no? Ella quería ser una mujer libre. En España se proclama la Segunda República y en este contexto las mujeres son elegibles pero no pueden votar, no tienen el derecho a votar. Clara Campoamor y Victoria Kent eran abogadas y pues son las primeras mujeres diputadas que pisan las Cortes y plantean muy firmemente luchar por el voto de la mujer. Esta película nos cuenta la historia de Leila, una chica que vive en una aldea de África, en la cual las mujeres tienen que hacer todos los trabajos duros, tirar a cuenta con agua, aportar las tareas de la casa, mientras que los hombres pues están. Пригрею белков. Такое дадут тебе блюдо, что ты не возьмешь. Que trata sobre una agencia de policía, es una película futurista. Entonces, se han dado 3 casos de 3 niños que consiguen ver los asesinatos que se producen en el futuro. Entonces, los policías han encontrado la manera de cómo traducir eso y saber quién va a atacar a quién, en qué momento, quién va a morir. Entonces, antes de que eso suceda, se han eliminado completamente todos los asesinatos. Antes de que eso suceda, los policías van a ir y arrestan a la persona que supuestamente iba a asesinar. Inglaterra se ha convertido en un estado totalitario y fascista. La película narra la historia de Eve, una joven de clase trabajadora que es actriz
que es rescatada de una situación de vida o muerte ante unos policías secretos del gobierno por un misterioso enmascarado con la máscara de Will Fawkes, conocido como... Es una película ambientada en el año 2154 y los acontecimientos suceden en Pandora, una luna de un planeta al que visitamos la luna, y es habitada por una raza humanoide llamada Na'vi, con la que los humanos tienen como un pequeño conflicto, porque estos tienen como un gran árbol que es como su fuente de vida, y debajo hay una inmensa veta de mineral muy cotizado que podría arreglar todos los problemas que hay de energía en la Tierra. Entonces se hacen como un proyecto que implica meter las mentes de las personas en los cuerpos de estos seres que se llaman avatares. Y Jake Sully, que es el protagonista, es un marine que se queda paralítico, al que es seleccionado para participar, y va a... Esta película se hizo en los años 30, en 1936, y se basa en la primera revolución industrial, donde el actor Charles Chaplin es una persona con una vida muy dura, no tiene trabajo fijo, y lo describiría yo como una persona un poco torpe, pero con voluntad y amabilidad. Bueno, primero os voy a contar la relación que tiene con la libertad de esta película, la falta de libertad, y después, bueno, pues os haré una sinopsis de la película. La relación que tiene con la libertad de esta película es que, a pesar de que él tiene una vida dura, siempre la afronta con alegría y siendo optimista con sí mismo. Él no tiene ni dinero, un hogar donde refugiarse del río. Pero con el tiempo estos los desarrollan y al final de la película se rebelan y se convierten en enemigos para los humanos. Los Blade Runner son los que tienen que acabar con esto. Bueno, la historia de la película es que el último replicante está resistiendo para no ser aniquilado, y al final de la película acude a su creador para pedirle más tiempo de vida porque quiere vivir. Y entonces, en el último momento, antes de morir, pronuncia estas palabras tan famosas, que es no. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais: atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos T brillar en la oscuridad, cerca de la puerta de Tannhauser. Todos los momentos se perderán, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. Bueno, los aspectos que resaltamos sobre la libertad de la película es que los humanos, con lo que alcanzamos nuestra libertad, creamos unos seres artificiales que se supone que son para que hagan los trabajos más duros y nos faciliten nuestra vida, siendo más hábiles y fuertes que nosotros, pues pueden llegar a quitarnos la libertad. Que, por supuesto, si volvéis a ver la película otra vez, fijaos, ¿no? Y al final salva a la humanidad, muere y salva a la humanidad. Es curioso, él muere en el momento en que coge ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo. Harrison Ford, sí. Rick Deckard se llama. Lo salva, ¿no? Y entonces, en ese momento que salva a la humanidad, suelta esta famosa frase, que por cierto fue en gran medida improvisada por el actor, y bueno, y entonces ha librado a la humanidad. Representa a Jesucristo, ¿no? En este sentido, bueno, pues digamos que tiene una libertad y hace con ella lo que quiera, ¿no? Los seres humanos se sienten amenazados, pero al final son liberados por ello. En Yo Robot pasa una cosa que es un poco lo contrario. En realidad la inteligencia artificial, al principio de la inteligencia artificial se pensaba que las máquinas eran elementos deterministas. Esto te sonará mucho a ti, ¿no? Estaban completamente determinados, ¿no? Es decir, solo podían hacer aquello que estaba dentro de su programación. Y bueno, pues las máquinas pues solo podían actuar. Asimov esto lo planteaba mucho con respecto a esas tres leyes, que en realidad son cuatro. No, pero tú no lo puedes saber esto. Esto sale en los relatos de Asimov. Hay una ley 0 que está por encima de la ley 1, que es que los robots deben proteger a la humanidad, incluso no a los seres humanos individuales, sino hay amenazas contra los seres humanos. En nombre de la humanidad pueden actuar incluso eliminando a un ser humano si con ello consiguen salvar a la humanidad. Casi todos los seres humanos han sido esclavizados por personas de la guerra, por las máquinas que hemos creado. Estas los tienen encerrados como en suspensión y los utilizan para obtener energía. En vez de, o sea, es algo muy paradójico porque, claro, estamos utilizando las máquinas nosotros
para que nos ayuden. Ahora en esta película, según la película, somos nosotros los que le damos energía. Las máquinas viven gracias a nosotros. Y tienen entregados a todos los seres humanos en un programa que simula, es una simulación social, en plan, pues las gafas que se han sacado ahora. Pues es eso, pero los tienen totalmente encerrados, están soñando, y es un programa social que representa al final del siglo XX. Esto es lo que se llama Matrix. Y hay, pues, un pequeño grupo de personas que, sea por lo que sea por los antepasados o no, han conseguido escapar de Matrix y están encerrados en este mundo de... Un día llega un mercader de esclavos y dirigente de una escuela de gladiadores que lo compra y se lo lleva ahí donde entrena bajo las órdenes de Marcelo, un gladiador liberado. Ahí se enamora de una esclava llamada Ilinia, pero que es trasladada a Roma. En ese momento, Espartaco lidera una rebelión después de matar a Marcelo, y los gladiadores huyen después de introducir a cenizas la ciudad. Cada día que pasaba, Espartaco iba reuniendo a más hombres y mujeres a sus filas. Pero al final se ve obligado a huir hacia el norte porque se estaban persiguiendo. Pero finalmente se enfrentan los esclavos con los romanos. Los romanos derrotan a los esclavos de una derrota aplastante, y Craso, que es uno de los líderes de los romanos, propone un trato al emperador, donde William Wallace, que es un montañés escocés, arrastra a todo su clan a luchar contra el ejército de Eduardo I, ya que este había instaurado la prima note, que quiere decir es que un jefe inglés que tenía un territorio tenía derechos carnales, es decir, que podía tener relaciones sexuales con una mujer que se casara ese mismo día. Eso quiere decir que si, por ejemplo, ahora Judy se casa con Luis Aliaga, pues... Buen ejemplo. Tito, que sería en este caso el jefe inglés, tendría el derecho a tener relaciones sexuales con Judith en vez de aquí. Entonces, Wallace, temiéndole a esto, se casa con una mujer en secreto. Pero los ingleses al final se acaban enterando y la acaban asesinando brutalmente. Wallace reúne un ejército de escoceses que eran muy poco numerosos en número, pero tenían mucha sed de venganza y muchas ganas de recuperar la libertad. Un personaje importante del siglo XIX y XX. Estudió Derecho y también era un pensador indio. Se le conoce por reivindicar y conducir a la independencia a la India, su país, de Gran Bretaña. Todo a través de métodos no violentos. Por eso podemos decir que es un personaje representante de la lucha política de la no violencia, porque todo lo que hacía, lo hacía a través de métodos no violentos, como protestas, revueltas o huelgas. Incluso llegó a hacer huelgas de hambre y todo. Al principio Gandhi estaba solo y fue parte de un grupo muy pequeño de personas con las que hacía asambleas para ver qué podían hacer para conseguir un poco de igualdad. Un pastor estadounidense que nació en 1929 y murió en 1968. Pues destaca por su labor crucial en Estados Unidos por el movimiento a favor de los derechos civiles para los afroestadounidenses, y que además participó como activista contra la guerra de Vietnam y contra la Cuba como el paraíso. Sin embargo, en las zonas marginales urbanas daría el ritmo de la revolución, y en los campos cubanos se vería un cambio. El descontento se remonta a 1998, donde los cubanos luchan por deshacerse de la España colonial, pero Estados Unidos entra en escena con 20.000 soldados para luchar a favor de la independencia cubana. Fidel Castro crece en una Cuba de los años 30 y 40. Y en 1952 se presenta al Congreso bajo la bandera de un partido político en busca de un gobierno más limpio. Sin embargo,
Fulgencio Batista, el autonombrado jefe del ejército del gobierno, cancela las elecciones un día antes de estas. Y había mucha corrupción en Cuba y cada vez más. En el 53, Castro dio un golpe radical haciendo un ataque a Santiago de Cuba con el fin de conseguir armas para hacer una revolución militar. El resultado es un baño de sangre y un Fidel Castro encarcelado. Pero hay que decir que ese día marcaría el inicio de la revolución. Bueno, en principio me gustaría decir unas pocas palabras, porque María os ha dicho que ha hecho una buena introducción. Y es verdad, este Cineforum va acerca de la libertad y realmente la ciencia desempeña un papel muy importante en la libertad, porque la ciencia es una cosa que nos da pensamiento crítico acerca de las cosas y sin ese pensamiento crítico somos manipulables y perdemos nuestra libertad. Entonces la ciencia desempeña un papel importantísimo y para que os hagáis una idea de cómo la libertad se pierde cuando la ciencia no se desarrolla, entre Euclides y lo que vais a construir ahora mismo pasaron 18 siglos, es decir, 1800 años. Entre los griegos y lo que vais a ver ahora, que es de principios del siglo XIX. La razón de ello es que durante 1800 años la Iglesia, la única geometría que permitía que se estudiara, y solo unos pocos, era lo que se llama la geometría euclídea, ¿vale? Y era la única geometría que la Iglesia permitía estudiar. Es decir, cualquier desviación de lo que fuera la geometría euclídea, para que os hagáis una idea, líneas rectas, planos, ¿vale?, era castigado muchas veces, pues, como os ha dicho Pepe, en el caso de Galileo, en el caso de Copérnico, con torturas, incluso tal. Entonces, lo que vais a ver ahora tiene 1800 años de diferencia debido a que la Iglesia, durante todo ese periodo, frenó lo que fue las contribuciones a la geometría, ¿vale? Entonces, lo que os he preparado ahora es para que veáis un poco cómo funciona la geometría moderna, ¿vale? Y lo que tenéis por cada grupo de 4 es lo que en matemáticas se llama una cinta, y es un objeto que los topólogos, que es una rama de la geometría, les gusta estudiar. Significa es que el borde 1 es igual a borde 2. Lo que tenéis en las manos es una superficie, habéis construido una superficie que solo tiene un borde, por muy extraño que os parezca, ¿vale? Por lo tanto, si pusierais una bicicleta en un borde y una bicicleta en el otro borde y las quisierais circular en sentido contrario, se chocarían. Así que si queréis daros un paseo en bicicleta por una fila de Mobius, os aconsejo que si veis una bicicleta de cara no os metáis, ¿vale? Porque siempre acabaréis chocándoos. Es decir, tenéis una superficie que solo tiene una cara, ¿vale? Lo cual no es lo que pasaba con esta de aquí, ¿vale? Están pasando cosas raras. Es un punto en una superficie, ¿vale? En una de las caras. Aquí, por ejemplo, Nosotros, en el punto opuesto, ¿vale?, dibujar un punto rojo, ¿vale? En el punto opuesto. Esa será vuestra cara roja, ¿vale? Vosotros no. Vosotros sí. Quiero cena porque sois una sí. En la esfera, ¿vale?, lo que os he dicho es que teníais dos caras, que podíais pintar de rojo o podíais pintar de negro. Ahora, en vuestras cintas de Mobius, ¿vale?, habéis dibujado un punto rojo y un punto negro, lo que significa que en principio deberíais tener una cara que se puede pintar de rojo y una cara que se puede pintar de negro, ¿vale? Entonces, ahora quiero que cojáis el rotulador negro, ¿vale?, lo pongáis sobre el punto negro y empecéis a seguir la línea de puntos. A ver dónde llegáis.